Los evangelios como el de Marcos, el de Lucas, también habla de esta lista de los apóstoles. Ellos fueron llamados por Dios, así como usted ha sido llamado por Dios. Ellos fueron escogidos por Dios, así como usted es escogido por Dios. Pero llega el momento en que una persona, cuando se concientiza de que ha sido llamado por Dios, tiene que poner de su parte para que trascienda. Esto de trascender tiene que ver con una dedicación, tiene que ver con una entrega donde da su tiempo, su energía, su capacidad para que pueda, pues de verdad, entregarse a Dios y servir en su obra. No importa cuántas deficiencias tenga usted, no importa cuántas limitaciones tenga usted, lo correcto es que en Cristo Jesús podemos trascender. En Cristo Jesús podemos trascender. Y nadie tiene que quedarse limitado, nadie tiene que quedarse ahí como que no puede hacer nada, porque Dios está con usted. La grande diferencia que hay con nosotros y con la gente común es que nosotros tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. Si Jesucristo está en nuestras vidas, eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia con las demás personas comunes. Y tenemos que lograr trascender, no llegar a la misma situación de su papá o su mamá. No, tenemos que ir más allá, hacer más por la obra de Dios, hacer más por extender el reino de Dios y no quedarnos limitados. Al leer los 12 apóstoles aquí, en el Evangelio de Marcos, dice que el Señor Jesús llamó a los que Él quiso. A los que Él quiso. Hoy en la mañana leía el Evangelio de San Juan y 2 veces en el Evangelio de San Juan dice, el Señor Jesucristo dice, nadie de ustedes estaría conmigo si mi Padre no lo hubiese llamado. Y 2 veces lo leí en un solo capítulo. Nadie de ustedes puede estar conmigo si Dios no lo hubiese llamado. Y luego me acordé del Salmo 66 que dice, bienaventurado el que tú llamares y atrajeres a ti. Entonces dije, Señor, ¿cómo es importante que cada hermano, cada hermana se concientice que no está aquí por pura casualidad? Cuando alguien me pregunta y me dice, hermano, ¿de casualidad trae su Biblia? Le digo, no. ¿Usted cree que yo traigo mi Biblia de casualidad? No la traigo de casualidad. La traigo porque debo traerla todo el tiempo. Y hay otras personas, ¿verdad?, que tienen que acomodar ciertas cosas a la casualidad. Por ejemplo, yo todo el tiempo traigo pañuelo. Si alguien me dijera, ¿de casualidad trae pañuelo? No. Lo traigo porque lo necesito y todo el tiempo lo necesito. Pero habrá otras cosas que usted va a notar en su vida que están por casualidad. Pero hoy le digo que usted no está aquí por casualidad. Es cierto que la Biblia dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero yo quiero ser entusiasta, optimista, a que usted es de los escogidos y que no va a haber nada que lo pueda separar del amor de Dios. La otra cosa importante es que usted, al ser escogido, Dios me asigna la responsabilidad de discipularlo a usted para que no sea mediocre, para que no sea limitado, sino que usted, siendo discipulado, tenga la enseñanza. Yo quedo tranquilo de que usted fue discipulado, y si no obedece usted y no trasciende, es porque usted no quiere. Estos 12 apóstoles son también considerados dentro del Evangelio de Lucas. San Lucas lo dice así. Dice que el Señor toda la noche se la pasó orando, y a la mañana llamó a todos sus discípulos. Dice, y llamando a sus discípulos, apartó a 12. De los discípulos que había con él, apartó a 12.
De todos los que eran discípulos, escogió a 12. Le pregunto algo. Cuando el Señor hizo la comida a los 4,000, ¿todos eran discípulos? Fíjese, nada más dice 4,000 comieron, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuánto? Y si cada hombre traía a su esposa y los jóvenes su novia, ya eran 8,000. Más los niños, póngale, ¿cuántos les parece bien? 8 por familia. Acuérdense que en aquel tiempo estaba muy fresco. Multiplicaos, henchid la tierra y sojuzgadla. Así que póngale 8 por familia. Hoy en día ya se olvidaron de ese pasaje. Ya 1, 2 y ya. Así que eran más de 8,000. Pero le pregunto, ¿todos eran discípulos? No. Así que tuvo que decirles de la multitud: vengan todos los discípulos. Y cuando los llamó a todos, les dijo: ahora voy a escoger a 12 para que estén conmigo, para que me acompañen a donde quiera que vaya. Él no aceptó a cualquiera. Él los escogió. Y en San Juan dice: no los he escogido yo a vosotros, y uno de ustedes es diablo. Oiga, ¿no le da usted pendiente de que Jesucristo escoja personas y que esas personas son diablos? Así que nuestro Señor Jesucristo llamó a los que Él quiso, llamó a todos los discípulos y escogió a 12, y luego los dice, y les llamó apóstoles. El apostolado hoy en día existe, pero en el sentido de ser enviados, porque todo aquel que es enviado por Dios es apóstol. Si Dios no lo envió, pues no puede ser apóstol. Hoy le voy a hablar de 2. Quiero decirles que en los 12 usted va a conocer, a identificarse, pero lo que me interesa desde ahorita que sepa es que ellos eran igual que nosotros, igual humanos, no hay ninguna diferencia. El mismo Dios de aquel tiempo es el mismo de hoy todavía. Y si usted fue escogido, también ellos fueron escogidos. Así que la idea es de que usted trascienda, no se limite, tiene que escalar, tiene que crecer, tiene que usted abrirse campo, abrirse brecha y ser distinto. ¿Qué no está cansado de ser el mismo? ¿No está cansado de ser el mismo que amanece, hace lo mismo, en la tarde lo mismo, y pasan los días, pasan los meses, los años, y sigue siendo el mismo? ¿Hasta cuándo vas a cambiar? Vaya conmigo al capítulo 10 de Mateo. Dice que los llamó, y miren lo que dice: les dio autoridad. Les dio autoridad. Tanto Marcos como Lucas dicen lo mismo, que les dio autoridad. Una persona que no ha nacido de nuevo, ¿tiene derecho a que Dios le dé autoridad? Si no ha nacido de nuevo, pues no existe. No existe porque no tiene acta de nacimiento. No ha nacido. Por tanto, no tiene ni credencial de lector. Una persona en Cristo que no ha nacido de nuevo, no se le puede dar autoridad. Pero si usted ya nació de nuevo, puede recibir autoridad. Y dice aquí el Señor, dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto vendría a ser el parteaguas para que los discípulos dejaran de ser comunes, de los mismos que había entre todos, sino que ellos, al recibir la autoridad, llegarían ante las personas que estuvieran poseídas y los liberarían para echar fuera a los demonios. Porque una manera, una forma de cómo estar determinado que Dios ya está con nosotros es cuando los demonios ya se fueron. Si los demonios todavía dominan su vida, Cristo todavía no reina allí. Pero cuando Cristo Jesús nos da autoridad para echar fuera a los demonios, entonces los demonios ya no reinan, sino reina Cristo.
Pero ¿cómo va a reinar Cristo en una persona que no ha nacido de nuevo? Entonces tiene que nacer de nuevo, tiene que echar fuera a Satanás, a los demonios, para que quede libre su corazón y Cristo llegue a reinar en su vida. Nosotros también, como Jesucristo dio autoridad a los discípulos, hoy en día usted tendrá que determinarlo en su vida. Marque su territorio. Ahí en su casa, si descubre un demonio, échelo fuera. No tienen parte ni suerte en su casa, ni en su vida. Tampoco tienen parte ni suerte en su vida. Usted tiene esa libertad porque Cristo lo ha alcanzado, Cristo lo ha escogido. Y entonces cuando el Señor dice que les dio autoridad para echar fuera los demonios y también para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mire, hermano amado, usted no necesita que vaya un hermano, un líder o un discípulo o el pastor a que ore por usted. Usted tiene autoridad. La Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente. Si vivieren cosa mortífera, sobre los enfermos, ¿qué? Entonces, si alguien de ustedes está enfermo, póngase la mano para que sea sano. Autoridad para echar fuera demonios, autoridad para sanar toda enfermedad y autoridad para sanar toda dolencia. Pero hoy quiero referirme a Andrés y a Pedro. Mire usted, vamos a pensar en Andrés, porque ellos dos eran los hermanos, Andrés y Pedro, los primeros dos que hoy va usted a ver. Usted tiene que aceptar esto, que Jesucristo no se equivocó al escoger a los 12. O dígame, ¿se equivocó al escoger a Judas? No, Él no se equivoca, pero hay actitudes incorrectas que luego las personas que son escogidas hacen, y entonces lo que sucede es que deben tener la libertad para regresar a Cristo Jesús, arrepentidas y buscar su restauración. Cristo Jesús a todos los 12 los escogió y a todos les dio capacitación, y de hecho nadie tenía que haberse perdido. Pero Judas, él, en vez de buscar a Cristo, ¿a quién buscó? Para su restauración, ¿a quién buscó? A los sacerdotes. Fue y les dijo: yo pequé. ¿Qué dijeron los sacerdotes? ¿Qué dijeron? Allá tú, tengan sus monedas de plata, yo no las quiero. Allá tú. Pero si Judas hubiera ido con Jesús, ¿qué creen? ¿Que Cristo le hubiera perdonado, sí o no? Pero no fue con Jesús, fue con Anás y Caifás. ¿No le ha pasado a usted que usted va con la persona equivocada a recibir orientación para su vida? Y cuando va con la persona equivocada, entonces no hay para usted solución. Procure ir con la persona indicada para que esa persona le oriente y le asista por el bien de su vida en Cristo Jesús. Así que usted, al encontrar a los 12 apóstoles, va a encontrar situaciones como las de Pedro, como las de Jacobo y Juan, como las de Judas. Por ejemplo, Pedro lo negó. Pedro contradijo a Jesús. Pedro era violento. Jacobo y Juan mostraron avaricia. Judas lo entregó. Todos podrían restablecerse su comunión con Dios, pero Judas no lo intentó. Así que hoy, al hablarle de Andrés y de Pedro, es para que usted note de una vez si se parece a Andrés o si se parece a Pedro. Andrés, vaya conmigo a Juan 1:35 al 42. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. En el verso 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Jesús. Puede ver luego usted allí que Andrés trajo a Pedro. Y bien, ¿cómo está esto? En primer lugar, usted puede notar en este pasaje que Juan Bautista tenía discípulos, ¿así es? Y uno de esos discípulos era Andrés. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Pero el día que Jesucristo vino para ser bautizado, en cuanto vio Juan el Bautista que Jesús descendía de la ribera
hacia las aguas para ser bautizado, Juan se emocionó. Juan al momento se puso en valor y gritó: oídme todos, hombres y mujeres, oídme. Y en cuanto iba bajando Jesús y se presentó a él, les dijo a todos: este que en este momento voy a bautizar es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Andrés escucha eso, haga de cuenta que dio un giro a Andrés para voltear a ver por qué es que Juan estaba exaltando a alguien cuando Juan Bautista para Andrés era su maestro. Era su maestro. Y Juan Bautista tuvo que decirles: es necesario que yo mengüe y que Jesús crezca. ¿Quién se anima a ser humilde así? Yo he visto que no se dejan. No, ¿por qué? Si yo estuve primero, yo era primero el encargado, yo era primero el líder, yo era primero esto. Hombre, ¿por qué se portan así? Así que Andrés, cuando oye que Juan dice: este es el Cordero de Dios, su corazón, su mente, su vida se empezó a relacionar con Jesús. Y entonces al día siguiente, cuando Juan bautizó a Jesús, iba pasando Jesús por ahí solito. Ahí está en el capítulo que leímos, capítulo 1 de Juan. Iba pasando Jesús, y en cuanto iba pasando, les dijo Juan: miren, vengan, este que va ahí caminando, ese es el Cordero de Dios. Y en cuanto lo vio Andrés y otro discípulo, ¿qué creen que hicieron? Abandonaron a Juan y siguieron a Jesús. Ahí van atrás de él. Y Jesús camine. Y Andrés y el otro discípulo atrás de él. Hasta que Jesús voltea y les dice: ¿qué buscan? ¿Qué recibimiento? Entonces Andrés se anima y le dice: maestro, ¿dónde moras? Note que al momento le reconoce como maestro. Si Juan Bautista era su maestro, ahora le reconoce: maestro, ¿dónde moras? Y Jesús les dijo: vengan a ver. Y cuando ya estaba ahí Andrés con él, entonces al momento se despide con él, y rápidamente Andrés va y busca a su hermano Pedro. Y le dice: Pedro, ven, hemos encontrado al maestro. Lo hemos encontrado, versos 41 y 42. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y entonces, amados hermanos, cuando Andrés en ese momento lo trae a Jesús, el Señor lo recibe y le dice: ya no te vas a llamar Simón, de aquí en adelante te vas a llamar Pedro, Cefas, que quiere decir piedra, y piedra quiere decir Pedro. Andrés estaba trayendo personas, y en una ocasión Jesucristo llegó a una parte desértica, y tenían ya 3 días que estaban allí oyendo la palabra de Dios. Y entonces Jesús les dijo a los discípulos: oigan, tengo lástima por toda esta gente que me ha seguido aquí, tiene ya 3 días. Y denles de comer. Y luego contestan los discípulos: Señor, con 300 denarios no alcanzaríamos a comprar comida para todos ellos. Dice: no, denles ustedes de comer. ¿Y qué cree que hizo Andrés? Ahí va y trae un muchacho. Señor, aquí traje un muchacho. ¿Y? Es que él trae 5 panes y 2 pececillos. ¿Y? Pues hay algo. A ver, dámelos. Bendice los panes, bendice los pececillos, y comieron más de 5,000 personas. ¿Quién tuvo la intención? ¿Quién tuvo la iniciativa? ¿Quién le pensó? ¿Quién buscó la manera de cómo solucionar las cosas? ¿Quién? Andrés. Juan 6, 8 al 9, ahí dice que Andrés trajo a ese muchacho y comieron 5,000 personas pan y pescado.
Gloria a Dios. ¿Qué notamos en este apóstol Andrés? Tenemos que notar algo. ¿Habría nacido de nuevo? Sí. Un hombre humilde, un hombre que no le importaba que fuera tan admirado. ¿Por qué? Porque cuando trae a Andrés a Pedro, ¿quién creció más? ¿Pedro o Andrés? ¿Quién fue más importante? ¿Pedro o Andrés? ¿Quién fue más popular? ¿Pedro o Andrés? ¿Y le pudo eso a Andrés? ¿Acaso fue con Jesús y le dijo: Señor, ¿por qué lo exaltas tanto a Pedro si yo fui el que lo traje? El Señor le va a dar su premio. ¿Qué chiste tiene que reciban aquí un premio temporal? El asunto es que Andrés nació de nuevo y se le notaban sus frutos del Espíritu Santo, porque a Andrés no le interesaba si está popular o no. Lo que le importaba es quedarle bien a Jesucristo. Dice la historia que Andrés fue enviado a predicar a Grecia. Y que allá levantó obra, mucha gente se entregó a Cristo. Pero por haber hecho eso, cuando llegó a Acaya, ahí lo agarraron y lo crucificaron, pero en forma de X. Yo estoy seguro que en ese tiempo que estaba estando tan fresca la crucifixión de Jesucristo, nadie se sentía digno de ser crucificado como él, como Jesús. Igual Pedro también murió crucificado, pero con la cabeza para abajo. Andrés no es muy mencionado en la Biblia. Andrés no es muy conocido en la Biblia. Casi no se habla de él. Pero trajo a uno a quien Cristo les dio las llaves. ¿No les da gusto que traen personas a Cristo y llegan a ser pastores? Amados hermanos, ¿qué grandezas Dios va a hacer con usted? ¿No será que usted está aquí porque va a ser una gran sierva de Dios? ¿No será que va a ser una profeta de Dios? ¿No estará aquí porque Dios tiene un plan poderoso para su vida? ¿No ha pensado usted que puede ser una gran mujer, un gran hombre para Dios? ¿O siguen siendo conformistas? Tienen que trascender. No llegó a ser un gran hombre Andrés como predicador, como apóstol, pero trajo a un hombre que recibió las llaves del reino de los cielos. Juan 1:42, verso 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo, gloria a Dios, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Te cambié el nombre. Hermano, quiero decirle que el Señor acostumbra a hacer eso. Cuando va a haber algo extraordinario en esas personas, les cambia el nombre. ¿Se acuerda también a Saulo de Tarso, no? A Saulo de Tarso le cambió el nombre. ¿Cómo le puso? Pablo, ¿verdad? Pero no a todos les cambia el nombre, no a todos. Para el Señor es importante cambiar el nombre, pero cuando Él lo ve conveniente. Pues el Señor le cambió el nombre a Simón y le dijo: te vas a llamar aquí en adelante Pedro. Pedro será tu nombre. Y entonces eso parece como que no fue tan suficiente, porque luego el Señor se los encuentra. Vaya a ver Mateo 4:18. Vea usted lo que tiene que hacer el Señor ahora, ya que le dijo eso, pero ahora hace un llamamiento específico. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí. Ahí está el llamamiento. Y los haré pescadores de hombres. Pero ese mismo pasaje, comparado con el Evangelio de Juan, nos da una idea muy interesante, pero me gusta mucho cómo San Lucas lo describe. Vaya conmigo a San Lucas 5:8 al 9.
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Verso 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús, oiga esto, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás. Este pasaje es el mismo. Me gusta la manera como los evangelios dan una perspectiva distinta para enriquecer el acontecimiento. ¿Cómo llega ahí el Señor? Note cómo esto es uniendo los dos pasajes. Llega el Señor y la gente lo seguía y lo seguía. Cuando ya la multitud estaba junto de él, estaba él a espaldas del lago de Genezaret. Cuando ya estaba en el agua, le dijo a ellos: ¿me prestan su barca? ¿Me prestan su lancha? Se subió Jesús a la barca de Pedro y de Andrés. Les dijo: métanla para adentro del agua. Y la metieron así, y todo el gentío quedó ahí cerquitas del agua. Y les empezó a enseñar, a predicar, a hablar la palabra. Cuando terminó de hablarles la palabra del sermón a toda esa gente, les dijo a Simón y a Andrés, a Pedro y a Andrés: ¿han pescado algo? Nada, toda la noche hemos hecho la lucha y no hemos pescado nada. Denle más adentro. Y se fueron más adentro y les dijo Jesús: echen la red. Y dijo Pedro: fíjense lo que es la falta de fe. Señor, toda la noche estuvimos a darle y no hemos pescado nada. Pero bueno, pero en tu palabra vamos a echarla. Vamos a confiar en tu palabra. Oiga, si Andrés y Pedro conocían a Jesús, ¿era pescador Jesús? ¿De quién era hijo según la idea? De José, ¿verdad? Y así que si el hijo adquiere la profesión de su papá, Jesús sería ¿qué? Carpintero. Imagínense a Andrés que le diga a Pedro: Pedro, ¿y le vas a obedecer? ¿Qué experiencia tiene si él es carpintero? Y Pedro le dice: pues sí es carpintero, pero tú y yo aquí toda la noche nada hemos sacado, además que perdemos. Señor, en tu palabra echaremos la red. Y que la echan la red. Y casi se rompía de tanto pez. Y como se rompía, llamaron a Jacobo y a Juan: ayúdenos. Y cuando sacaron todos los peces, Pedro se sorprende. Fíjese, ya le había dicho: te vas a llamar Pedro. Ya le había dicho: serás pescador de hombres. Y en cuanto ve el milagro de la gran pescadería que había allí, cae de rodillas: Señor, no soy digno. No soy digno. Esto es admirable. Reconozco que la pureza no se puede juntar con lo sucio. Reconozco que lo santo no puede estar con lo inmundo. Tuvo Pedro que caer de rodillas y asombrado por el milagro. Señor, soy hombre pecador, apártate de mí. Y Pedro escuchó una respuesta tan tierna, aleluya, una respuesta llena de amor. El verso 8, vea cómo le contesta. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran pescadores. Pero Jesús dijo a Simón, oiga esto, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador. Aleluya. Qué reconocimiento de un hombre que estando viendo lo que Dios hace, en ese momento reconoce su condición. Por más santo que te creas, por más santa que te creas, dice el Señor que aunque te lavares con lejía, no quitarás tu mancha. Pero el Señor es el único que te puede perdonar. No temas. Entonces cuando Pedro ya está convencido, se le batalló un poquito, pero lo convenció: hoy en adelante serás pescador de hombres. Y dice la Biblia que dejándolo todo lo siguieron. Oiga, ahí le faltó inteligencia a Pedro, ¿no cree usted? Ya que sacó todos los peces, oiga, voy y los vendo y luego los sigo, ¿no?
Ah, no, todos los peces los sacaron. Ay, papá o pariente fulano, ahí te quedas con los peces. Yo sigo a Jesús. Dice que dejándolo todo, lanchas, los pescados y todo, las redes, y siguieron a Jesús. Oiga, ¿usted se animaría a dejar su negocio para seguir a Jesús? Pedro dejó su negocio y siguió a Jesús, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Y de ahí en adelante, todo fue seguir a Jesús cerca de él. Y esto le valió que tuviera una grande revelación. Mateo 16. Tuvo Pedro una grande revelación. ¿Qué pasó? Resulta que iba Jesús con sus discípulos rumbo a Filipos. Y yendo camino allá, capítulo 16, verso 13 al 20, iba platicándoles sobre las cosas, y entonces, yendo a Cesarea de Filipos, les empezó a preguntar a los discípulos: oigan, ¿qué dice la gente de mí? Oiga, cómo al Señor le interesaba lo que hablaban de Él, ¿verdad? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué hablan de mí? ¿Qué oyen de mí? Y entonces los discípulos le dijeron: pues andan diciendo que tú eres el profeta. Otros andan diciendo pues que tú eres algún hijo de los profetas, o que eres Elías, o que eres Jeremías, o algún otro. Muy bien, y ahora ustedes, ¿qué piensan de mí? Oiga, eso es algo muy personal, ¿no cree usted? Callados todos. Y Pedro responde, verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué derecho tenía Pedro, a diferencia de los demás discípulos, a recibir revelaciones? El mismo que tiene usted. El mismo que tiene usted. Estos derechos de recibir revelaciones, todos las tenemos. Y procure usted hablar con Dios y dígale: Señor, revélame, Dios, revélame, Dios, háblame, porque Dios lo puede hacer. ¿Cómo es importante que usted reconozca que puede ser hombre y mujer que reciba revelaciones de Dios? Pero, ¿qué cree? Tengo que decirle esto: no sea un creído, no sea creído, no sea vanidoso. Porque si usted apenas tiene un sueñillo y ahí anda publicándole: ay, tuve un sueño, no ande sintiéndose tan importante. Si tiene sueños, revelaciones, visiones de Dios, no sea vanidoso, porque esa vanidad lo puede llevar a la sepultura. ¿Qué sucede? Sucede que Pedro aguantó, tuvo la revelación, y es el momento que Cristo aprovecha. Vaya usted conmigo al verso 17. Aprovecha el Señor para decirle: Pedro, a ti te voy a dar las llaves de los cielos. Pero cuando ya le dijo eso, vea usted el versículo 21, 16-21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Oiga esto, verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Gloria a Dios. ¿Qué le daba a Pedro la ocasión para ir y ser consejero de Jesús? Mira, Señor, ven, te voy a dar un consejo. Señor, ven, te voy a dar una orientación. Señor, ven, te voy a dar teoterapia. ¿Qué le hacía eso? Ah, muy sencillo. Porque tuvo la revelación y Jesús le dijo: te lo ha revelado Dios. No carne y sangre, Dios te lo reveló. Pero eso lo exaltó tanto a Pedro, que cuando Cristo dijo: vamos a ir a Jerusalén porque es necesario que me maten, y va Pedro y le dice: Señor, soy tu consejero,
escúchame estos consejos que te voy a dar. ¿No cree que así hay personas hoy en día? Es que Dios me reveló y Dios me enseñó y voy a decirte una enseñanza, te voy a dar un consejo que Dios a mí me reveló, me enseñó. No seas creído, no seas creído. Ahí va, muy, Pedro, es que Dios me reveló, ahora yo te doy un consejo. Jesús, no vayas. ¿Qué cree que tuvo que decir el Señor a Pedro? Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí. Pedro, le dijo Pedro: quítate, Satanás. Tus consejitos no me están ayudando mucho. Quítate. Si Pedro recibe la revelación, es necesario que madure. Y en la madurez se nota. Para cuando alguien le diga: Dios te dio esa revelación, ahora le voy a decir: ahora eres un diablo. Cada uno de nosotros tendrá que aprender a recibir revelaciones y a aprender a ser maduro cuando le digan una cosa que no le guste. Aguántese como los verdaderos hijos de Dios. Aguántese. Pedro aguantó con todo y eso. Y por haber aguantado eso, él iba creciendo en su fe. Iba creciendo en su fe. ¿Se acuerdan que hablamos ahorita de los 5,000 que comieron? Bueno, cuando comieron todos gratis, querían hacer rey a Jesús. Pero entonces el Señor le dijo a los discípulos: váyanse todos. Subieron a las barcas y se fueron cruzando el mar de Galilea. Y Jesús se quedó acá con la multitud. Cuando se hizo noche, se puso a orar un rato el Señor. Y a las 3 de la mañana, el Señor se vino caminando por el lago y los alcanzó. Cuando los alcanzó, estaban batallando los discípulos, sacando el agua con las manos de la barca, porque una tempestad se desató y el agua caía en la barca. Estaban saque el agua. Cuando en eso, asustados por el agua, asustados porque se querían hundir, asustados por los vientos, asustados por los truenos, asustados por los rayos, y de repente ver caminar a una persona a las 3 de la mañana. ¿Qué haría usted si ve caminando a una persona por el mar a las 3 de la mañana? Un fantasma. Oiga, para colmo de los males, un fantasma. Jesús tuvo que decirles: no teman, soy yo. Cuando Pedro oyó esa voz tan dulce de nuestro Señor: Señor, si eres tú, manda que también yo pueda caminar en el agua. Y le dijo el Señor: pues ven. ¿Qué ha aventado? Pues ven. Imagínense a Pedro que da el paso de la barca y pone el pie en el agua y su mirada puesta en Jesús. Pero el ruido de las olas, el ruido de los vientos, los truenos, los rayos, lo hicieron quitar la mirada de Jesús. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó? Se empezó a hundir. No quiten la mirada de Jesús. Pedro se animó, salió del agua y caminó, cosa que no hicieron los demás. Caminó, anduvo. Pero otra ocasión, Jesús va con Pedro y los demás discípulos. Le dijo: Simón, el diablo me los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Ay, Dios del cielo. Y luego le dijo la verdad: el diablo me los ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿A cuántos de ustedes estarían dispuestos a que Jesús los prestara un rato al diablo? El diablo me los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Oiga, hermanos, ¿está bien eso que nos ande prestando el Señor? Entonces Pedro le dice al Señor: Señor, no importa, yo hasta la muerte estoy contigo, lo que quieras, contigo. Y Jesús le contestó: mira, Pedro, te va a zarandear el diablo, te va a zarandear, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pero luego regresa y confirma a tus hermanos. Yo he rogado por ti. Y quiero que sepas, Pedro, quiero que sepas que la vas a regar. La vas a regar. No, Señor, yo no. La vas a regar. Prestar a Pedro al diablo, o prestar a todos los discípulos al diablo,
Es una cosa parecida a la de Job. ¿Se acuerdan de Job? Cuando le dijo el diablo a Dios: pues está bien protegido. Y que Dios le dijo: está bien, quítale todo lo que tiene y me va a bendecir. No, pues está sano. Pues tócale, nomás no lo mates. Oiga, Dios le prestó al diablo, le prestó a Job prestado. ¿Ustedes aguantan que los presten al diablo? Quiero que sepa que tarde que temprano todos nosotros pasaríamos por experiencias como estas. Pero ¿sabe qué le digo desde ahorita? Nunca quite la mirada de Jesús. No importa cuántas veces se ha prestado usted al diablo, nunca quite la mirada de Jesús. Siempre firme su mirada en Cristo Jesús. Pero luego también en Mateo 26, Jesucristo les dice a los discípulos: ¿saben qué? Se van a escandalizar de mí. Y entonces el escándalo vino porque los sacerdotes, hermanos, los escribas, los fariseos, los meros que dirigían el pueblo, empezaron a hablar mal de Jesús y empezaron a decir que Jesús echaba fuera a los demonios por Belzebub, el príncipe de los demonios. Y empezaron a decir los sacerdotes que Jesús no era cierto, que era el Mesías, que era un mentiroso. Decían que era un falso maestro, un falso testigo, un falso profeta. Y los dirigentes, su voz de ellos tenía mucho valor. Entonces, ¿qué se esperaba de los discípulos? Se esperaba que también fueran a creer esas cosas. Cuando empezaron a hablar mal de Jesús, Jesús les dijo: miren, les voy a avisar, ustedes se van a escandalizar también de mí. Va a haber escándalo y todos ustedes también se van a escandalizar. En Mateo 26. Entonces Pedro vuelve a decir: aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Y amados hermanos, vuelve Jesús a decirle: lo vas a hacer, Pedro, lo vas a hacer, te vas a escandalizar. Pero luego, cuando ya estaban cerca, eso lo dijo antes de que lo apresaran, y cuando ya fueron a apresarlo al huerto de Getsemaní, era de noche, va Judas con el grupo de soldados, sacerdotes, para apresar a Jesús. Y cuando iban llegando con Jesús, todo de noche, Pedro sacó su espada y dijo: apártense del maestro, apártense. Y cuando dio así con la espada, ¿qué cree que pasó? Le cortó la oreja a Malco, el siervo del sacerdote. Cristo tuvo que decirle: guarda tu espada, Pedro, guárdala. Pero luego el Señor, cuando le dijo que te ibas a escandalizar, cuando le dijo que ibas a ser prestado al diablo, exactamente eso pasó. Negó a Jesús. Juan 18:17. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él. ¿Qué dijo? Verso 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de tus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida, ¿qué pasó? Cantó el gallo. Recibió revelaciones, fue llamado por Dios, aguantó que le dijeran diablo, caminó en el agua, fue prestado al diablo, se escandalizó, le cortó la oreja a Malco, negó a Jesús. Pero Cristo había tomado una decisión. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Era una decisión que ya Jesucristo había tomado. Hermanos, cuando Dios toma decisiones en el cielo, ni quien las mueva. Pero hermano Germán, Pedro negó a Jesús. Si Dios determinó. Hermano, pero Pedro también fue prestado al diablo.
y se escandalizó. Si Dios determinó darle las llaves, a ver, dígale a Jesús que no lo haga. ¿No es acaso Él soberano? Le dio las llaves. Con todo lo que pasó, le dijo: Pedro, de aquí en adelante serás pescador de hombres. Para que les quede claro, el término hombres es genérico, hombres y mujeres. No vayan a pensar, mujeres no, también mujeres, claro que sí. Harían caso al evangelio del Señor. Recibió las llaves, serás pescador de hombres, y luego cuando se lo prestó al diablo: mira, Pedro, te voy a prestar al diablo, ya me lo pidió, te voy a prestar, porque cuando tú pases esta prueba vas a sentirte más fuerte. Y quiero decirte lo siguiente: yo ya oré para que tu fe no falte. Es más, vas a pasar la prueba. Es más, lo vas a superar. Y cuando ya regreses de esa prueba, ven y confirma a tus hermanos, afírmalos, que sigan adelante, que sigan firmes y adelante. Confírmalos. Pero luego, con todo esto, cuando ya estaba próximo a ser Jesús entregado y crucificado, lo tomó como confidente. ¿Se puede tomar como confidente a alguien que negó a Jesús? Mateo 26, 37 al 38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿El Señor sabe a quién le puede confiar cosas? ¿Estuvo correcto que le confiara a Pedro? ¿Sabes qué, Pedro? Me siento muy triste. Me siento tan angustiado. Le pregunto otra vez: ¿estuvo bien que Cristo le confiara a Pedro? Le pregunto, si Cristo le hubiera confiado esto a Mateo, ¿Mateo habría aguantado? Tomás habría aguantado. ¿O Jacobo y Juan habrían aguantado? ¿Cuántos aguantan que alguien les diga cosas como estas? No andarían luego hablando y diciendo: ay, el hermano que está muy triste y angustiado, pues hay que ver cómo se las arregla. ¿Se portarían así ustedes? Pues el Señor Jesús a Pedro le confió. A Pedro le confió y le dijo, el verso 17: estoy muy triste y angustiado, pero en gran manera. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense conmigo y velen conmigo. Pedro, con todo lo que había pasado en su vida, estaba siendo confidente de Jesús. Y por último, Pedro, por decisión de Dios en el cielo, fue llamado apóstol de Jesucristo, pastor de toda la iglesia en ese momento, en ese tiempo. Eso está en San Juan. Cuando va el Señor y le dice: Pedro, ¿me amas? Le dijo Pedro: pues Señor, tú lo sabes. Pues apacienta mis ovejas, pastor. La segunda vez: Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Pues apacienta mis corderos, pastor. La tercera vez: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas. Ok, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Lo estaba designando pastor de toda la iglesia en ese momento. Amados hermanos, hoy usted como Pedro, como Andrés, ¿a quién se parece usted de los dos? ¿A quién se parece? ¿Será usted que se parezca en lo violento? ¿Se parecerá usted a Pedro en lo aventado? ¿O se parece en las revelaciones?
¿O se parece usted? ¿En qué se parece a Pedro? ¿O se parece a Andrés? En que trae personas a Cristo.